Hola chicos de décimo, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a trabajar la generación del 98 y del 27. Empezamos con la generación del 98. Entendemos que la generación del 98 es el nombre que recibe un grupo de escritores, poetas, pensadores en España que sufrieron de primera persona los estragos de una crisis política, social, económica y moral que sufrió España tras la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en el año de 1898. Este conjunto de literatos es uno de los más prolíficos y característicos de la literatura española moderna. Su objetivo siempre fue intervenir en el deterioro o hacer una crítica social sobre la vida pública, mostrando las miserias y los aspectos negativos de la sociedad española, manejando siempre una actitud de preocupación y pesimismo frente a la situación que se estaba viviendo en ese momento. Debido a su contexto histórico, la generación del 98 tuvo una postura marcadamente crítica ante las normas sociales y la situación de ese momento, más que todo en la parte política. Como principales características tenemos la más importante, que es el dolor hacia España. Ese es el sentimiento que a ellos los impulsa a escribir o es su motivación, su inspiración. Sienten ese dolor por España criticando a la sociedad a la que admiraban sus pueblos. Critican a las clases gobernantes y a los campesinos, a los que acusan de atraso, de envidia y de insolidaridad. Es importante reconocer que los autores de ese momento criticaban a las clases altas, aún siendo estos parte de ellas. No son creyentes, aunque casi todo se percibe una onda de preocupación por el sentido de la vida, por el destino del hombre después de la muerte, por la envidia y sobre todo por la fe de la gente sencilla. Aquí volvemos nuevamente a la crítica hacia los campesinos o hacia las clases bajas. También se encuentra predominantemente la prosa, las novelas. En esta parte crea la novela impresionista, que tiene como característica principal hacer vivir al personaje en diferentes tiempos y espacios. Este fue un elemento importante dentro del desarrollo de la generación del 98. También encontramos la inconformidad y el pesimismo, como le dijimos anteriormente, era un elemento fundamental en todos los escritos y en todas las obras del 98, porque eran el reflejo de lo que se vivía en ese momento socialmente. Y también encontramos la búsqueda de la esencia a través del paisaje. Los paisajes fueron muy importantes para la generación del 98, especialmente los paisajes de Castilla. La imagen que encontramos en esta diapositiva es precisamente una de esas ilustraciones. Los autores se caracterizaron por tener un estilo sobrio, manteniendo una sencillez estructural. Había ausencia de descripciones y se explotó bastante el uso del monólogo interior y el diálogo. Se prefirieron más que todo las frases cortas y simples. Bueno, y dentro de los autores más importantes tenemos a Ramiro de Maeztu, que fue un periodista importante de la época. Publicó numerosos artículos en defensa de los valores hispánicos y patrióticos. También encontramos a José Martínez, más conocido por su seudónimo Azorín. Fue un periodista de profesión y se vio especialmente reflejado en los problemas económicos y sociales que atravesaba la España en el siglo XX. Sus principales obras fueron La Voluntad y Castilla. Y por último tenemos a Miguel de Unamuno. Sin duda fue uno de los escritores más representativos de esta generación, de pensamiento fuerte y arraigado. La problemática existencial y filosófica siempre estuvo en sus obras y se refleja la profunda angustia ante la muerte y la búsqueda infructuosa de Dios. Sus obras más importantes fueron San Manuel Bueno Mártir, Niebla o Del desierto trágico de la vida. Bueno, encontramos en la generación del 27 un grupo de poetas españoles que representaron lo más notable de la literatura del siglo XX. Las obras de la generación del 27 se caracterizaron siempre por mantener presente la metáfora y utilizarla con el fin de expresar sentimientos, de intentar retratar aquello que yacía en el subconsciente del individuo, además de emociones demasiado intensas a través de los poemas. Desde la creación del movimiento, los poetas comenzaron a difundir sus obras en aumento,
por lo que se considera el movimiento como una vía de escape a las emociones ante los acontecimientos que sucedían en España durante esos años. En sí, la generación del 27 no representa un pensamiento revolucionario ni de inclinación política o social. Antes de entrar a las características, es importante que tengamos en cuenta estos dos términos. Primero, la metáfora. Desplazamiento de significado entre dos términos con una finalidad estética. Quiere decir, A es B. Entonces es un recurso que nosotros empleamos para embellecer el mensaje. Por ejemplo, tu voz es música para mis oídos. A, que es la voz, se convierte en B, que es música, ¿sí? Tus palabras son perlas de sabiduría. La risa es la mejor medicina. Y también tenemos el surrealismo, que es un movimiento artístico y literario que intenta reflejar el funcionamiento del subconsciente, dejando de lado cualquier tipo de control racional. Entonces el surrealismo quiere ser el reflejo de todo lo que se guarda dentro del subconsciente en el ser humano. Bueno, su principal característica es que aplica rigurosamente el principio de el arte por el arte. Se empiezan a crear nuevas palabras poéticas. Ya no hay mucho uso de la anécdota y por tanto se acepta bastante los presupuestos de la poesía pura. Es decir, la poesía por poesía no tienen absolutamente nada que ver con la educación, no tiene nada que ver con otros aspectos sociales, simplemente se encarga la poesía de ser bella en sí. Segundo, también se ve el surrealismo humanizado. Entonces ya hablábamos del surrealismo, de esa parte de la liberación o de la expresión de aquello que se guarda en el subconsciente. Tercero, innovaciones fugaces. Como siempre se apuntaba hacia la parte de la originalidad, siempre se buscó la belleza en lo diferente, en lo original, en lo genuino. Los artistas defendieron su individualismo y rechazaron la masificación de la sociedad. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, el uso permanente de las metáforas para lograr un impacto mayor en el lector. Y por último, la escritura onírica. La escritura onírica significa la escritura de los sueños. Onírico hace referencia a todo lo que tenga que ver con el mundo de los sueños. La generación del 27 tiene 3 etapas. La primera, que es hasta de 1920 a 1927. En sus inicios era común sentir la presencia de tonos beckerianos y algunas costumbres postmodernistas. Posteriormente se llegó a la Guerra Civil, desde 1927 hasta la Guerra Civil. Los poetas, llegando a su plena madurez, comienzan a sentirse un tanto cansados de las aventuras formalistas e inician el conocido proceso de rehumanización de su lírica o la rehumanización de la poesía. Esta está más enfocada o más preocupada por el dolor, por las alegrías, por los recuerdos. La Guerra Civil acentúa esta visión humanizada de la poesía. Se encontró también en el surrealismo una forma de plasmar sus conflictos. Y en la rehumanización poética también se logró una exploración del yo y de las emociones humanas, volviendo a ocupar un primer plano. Bueno, y ya por último tenemos la tercera etapa, que fue posterior a la Guerra Civil. La generación del 27 se desintegró definitivamente como grupo de una forma bastante dramática porque uno de sus miembros, que fue García Lorca, fue asesinado. Entonces, los demás miembros del grupo debieron partir hacia el exilio. Con respecto a los autores, la generación del 27 se caracterizó por la particularidad de sus obras. En los comienzos, los versos hacían hincapié en el arte y más adelante se fueron yendo hacia el surrealismo y otras corrientes de la época. El movimiento posteriormente creó una poesía con énfasis en la expresión de los sentimientos y más adelante de los tabúes, tocando también una parte de la homosexualidad. A este tipo de poesía a la que se le denominaba como poesía humanizada. Entonces, este tipo de poesía ya contenía un lenguaje orientado hacia la intelectualidad y hacia la belleza, donde se hacían presentes algunas figuras retóricas, como la metáfora, para expresar temáticas surrealistas. Sus principales autores son Federico García Lorca, nacido en 1898 y fallecido en 1936. Nació en Granada y fue aficionado a la pintura.
Fue un poeta y fue dramaturgo. Sus obras más importantes fueron Libro de poemas, Romancero gitano y Poema del cantante Hondo. También encontramos a Juan Ramón Jiménez, nacido en 1881 y fallecido en 1958. Fue una figura de transición entre el modernismo y el vanguardismo. Fue un maestro y modelo de todos los integrantes del Grupo del 27. Y sus obras más importantes fue Elegías puras, Platero y yo y Diario de un poeta recién casado. Y por último tenemos a Rafael Alberti, nacido en 1902 y fallecido en 1999. Nació y murió en el puerto de Santa María, en Cádiz. Fue un poeta y dramaturgo y se le concedió el Premio Nacional de Literatura. Sus obras más importantes fueron Marinero en tierra, Sobre los ángeles, Sermones y Moradas. A continuación pueden encontrar algunas referencias cibergráficas que les podrán servir para conocer nueva información sobre los dos movimientos literarios. Espero que tengan una excelente semana. Recuerden realizar sus comentarios para los puntos de participación.